Yo soy egresado de la Facultad del Hábitat. Estudié en San Luis Potosí toda mi carrera. En el 95 hice mi examen profesional. Mi tesis fue sobre el edificio de oficinas de gobierno para Matlapa en San Luis Potosí. Se hizo un palacio de gobierno, una ampliación, y estuve dentro de ese concurso. Y ahí hice mi tesis en Matlapa, en San Luis Potosí. Tuve estudios externos en la Cámara de Industria de la Construcción, tanto de Aguascalientes, San Luis Potosí y León, en diferentes ramos. Tomé paisajismo, tomé cursos de Project, AutoCAD. Empecé en una empresa que se llama CIMOC en San Luis Potosí ya como arquitecto. La empresa se llama CIMOC y estaba ubicada en lo que es el centro de la ciudad y actualmente ya creo que ya no existe, ¿sí? Posteriormente viajé a la ciudad de León, Guanajuato. Estuve en una empresa que se llama Midwest y la primera empresa es de construcción y la siguiente empresa es ya automotriz. Regresé a San Luis Potosí con Grupo Rangel asociado con Marnos y estuvimos haciendo vivienda en serie. Continué con vivienda en serie, pero ya por mi cuenta y algunos diseños de mi parte. Entre ellos ya se han hecho varias viviendas a particulares de tipo residencial. Se han hecho viviendas de tipo particular a nivel en serie, edificio, o edificios de oficinas. En algunos casos, al inicio de mi carrera, tuve la fortuna de trabajar con unos arquitectos compañeros de generación. Oscar Carrera, uno de ellos, me invitó a trabajar con ellos para realizar unas maquetas en madera balsa cortadas a láser para el arquitecto Teodoro González de León. Esos fueron en Corporativo del Bosque, en Toluca. Esos edificios ya están hechos, se les conoce como edificios Los Pantalones. Así les dicen al Corporativo Bosque. Si los buscan, están en el Estado de México, están construidos, pero nosotros los hicimos a nivel maqueta cuando se estaban construyendo apenas. Sí, mira, de hecho, tengo varios parientes que son arquitectos. Tengo dos tíos segundos, que unos son de San Felipe, Guanajuato, ¿sí? Eran dos hermanos, digo eran porque ya desafortunadamente uno de ellos ya falleció. Ellos estudiaron la carrera de arquitectura, pero a mí lo que más me llamó la atención para lo que viene siendo la carrera fue que mi hermano y unos tíos dibujaban y era artes plásticas. De hecho, por ahí hace alrededor de 2 años, dos de mis tíos presentaron en el Museo de la Máscara, en lo que viene siendo la exposición de acuarelas. Es José Paz Centeno y el otro se llama José Antonio Centeno. Él hace pinturas al óleo y yo trabajé con ellos desde joven, al igual que con mi papá. Mi papá fue electricista toda su vida y combinada las artes plásticas entre pintura, dibujos y algo de lo que viene siendo la electricidad directamente en obra, fue lo que me empezó a llamar la atención para estudiar la carrera de arquitectura. Y de hecho a mí me gusta hacer mucho dibujo. Duré un tiempo hasta haciendo caricaturas para particulares, pero como caricatura como tal, y se venden bien, ¿eh? La arquitectura es muy versátil, se pueden hacer demasiadas cosas, escultura, dibujo, pintura, arquitectura, diseños interiores, exteriores. A mí me ha tocado hacer gran infinidad de todos ellos y gracias a un conjunto de todo ello, sigo trabajando ambas cosas. Ahorita, en la actualidad, me desempeño como cotizador y estimador para una empresa que se llama Atlas. La empresa es estadounidense
Ya llevo con ellos alrededor de 23 años. Llegué a ser Project Manager, que es el tope alto en la construcción. Y ahí ves tanto nivel estructural como nivel diseño, como nivel automotriz. Y es una mezcolanza. Por eso les digo que se puede vivir de lo que viene siendo la arquitectura, no tan solo del diseño. El chiste es que lo hagan con pasión para que ustedes puedan proyectar lo que ustedes quieren hacer o lo que necesitan hacer y la vida misma los va guiando. Sí, claro, es muy arraigado en mí. Yo utilizo mucho lo que viene siendo la analogía. A mí me gusta hacer mucha analogía. Te puedo decir que, por ejemplo, en mi tesis, que fue una muy arraigada, utilicé una frase que se llama con mente abierta y mano libre. ¿Sí? Creo que te expresa demasiado lo que tú puedes llegar a hacer cuando tienes el suficiente interés por alguna cosa. ¿Sí? Entonces, es muy extenso, muy padre. Actualmente en el puesto que tengo no influyen demasiado, pero en lo que viene siendo la metodología, la forma en que se hacen tanto las cosas, los diseños, lo demás, es una pauta que te marca, es muy limitativo a que tú sigas una misma línea, pero te da la versatilidad de poderte expresar. Ha marcado mucho un orden dentro del diseño, un orden, una corriente en la que tú puedes seguir. Yo actualmente me gusta mucho mezclar, hacer un tipo de eclecticismo entre unas y otras arquitecturas, pero sí es una metodología que te va a llevar siempre. Tienes que empezar por una analogía, descripción, unos flujos, tienes que ver todo, hasta la actividad socioeconómica de las personas para poder desempeñar un diseño. Me gusta mucho últimamente mezclar lo que viene siendo el minimalismo, porque utilizas poca decoración y te hace resaltar mucho. Es un poco frío el minimalismo, pero es muy elegante en cierto aspecto, cierto tipo, ¿no? Entonces te permite también mucha de la arquitectura universal que hay ahorita, que la puedes ubicar en muchas partes y es muy agradable a la vista. Inspiración como tal no es un estudio socioeconómico del cual tú partes en un entorno, la gente, la urbanización y lo que viene siendo como la idea de la misma persona, ves una esencia. Yo trato de buscar lo que te decía, una analogía, ves la esencia de lo que ellos quieren, ¿sí? Entonces empiezas a mezclar la arquitectura con algo plástico, con algo que puedes tú desempeñar como una fotografía, como una pintura. Entonces, captar la esencia es más que nada lo que me atrae para poder diseñar. Te ponía hace rato el ejemplo de lo que venía haciendo mi tesis. Fue una palacio municipal, tenía cárcel y tenía oficinas y tenía lo que viene siendo ¿cómo se llama? Los cabildos, presidencia. Y a mí se me ocurrió, te comento la analogía, se me ocurrió hacer lo que viene siendo un brazo, ¿sí? Es un brazo que te conlleva a lo que viene siendo una persona, que era la parte de la cabeza, era lo que venía haciendo los cabildos y la presidencia, ¿sí? Entonces lo que era el brazo eran las áreas de oficina con una articulación que era una escalera en caracol, ¿sí? Para poder llegar a un segundo nivel, y la planta baja era una planta libre en la cual tú podías hacer diferentes actividades y se tomaba como un ágora. Estuvo mezclado. Y en el área del puño, literalmente, puse lo que venían siendo las áreas de cárceles. Para mí la abstención y retención era el poder y lo manifestabas en uno mismo. Y el centro de todo eso era la bandera. Entonces te invitaba y a la vez era una analogía de una persona hacia ¿cómo se llama? Hacia el pueblo, y le dabas una permeabilidad
con lo que venía siendo el entorno urbano. Entonces, se elevó el edificio, se dejó una planta libre que llegaban a lo que era la parte literal de la cabeza y del brazo, que eran las partes más fuertes. Entonces, eso lo hice como una analogía. Por eso te digo que el entorno era lo que me marca mucho a mí y de ahí veo lo que puedo yo explotar como tal. Fue una analogía que a mí me gustó mucho porque me marcó demasiado en el cómo asociar una cosa con otra. Puedes hacer muchas cosas, o sea, puedes hacer una analogía de una cosa, combinarla con otra y romper totalmente e integrarla a la vez. Es algo muy chistoso, rompes e integras. Debes de tener una base sólida en la cual puedas cimentar o formar tus ideas y ellos van ahora sí que todos somos vendedores, ¿sí? Es una palabra muy cotidiana. Quien no sabe vender no te va a saber hablar, quien no te sabe hablar no te sabe explicar. Entonces no te vas a poder expresar. Otra parte de tus ideas es hablando, no tan solo en dibujo. Es tratar de que entienda la gente lo que estás tratando de expresar. O sea, tienes que complementar tu diseño. Muchas veces habla el diseño por sí solo, pero tienes que muchas de las veces apoyarlo. Sí, sí es algo complicado porque tienes que buscar qué es lo que quieres contra lo que se requiere. Tu esencia la puedes ir marcando poco a poco, pero sí es un poco complicado si lo quieres ver de esa forma, porque un estilo no se da de un día para otro, lo tienes que ir moldeando. Es un proceso tal cual. Tu proceso de aprendizaje en la escuela, tu proceso en cuanto sales, tu proceso cuando empiezan, la mayoría empiezan como residentes en constructoras, y eso te cambia mucho la visión y es lo que te podría decir yo que es lo que más pesa al momento de tratar de empezar a hacer diseños tuyos. Yo en San Luis tengo varias casas construidas y diseñadas, y déjame decirte que de mis primeros diseños a los últimos cambian demasiado. A mí me gusta mucho en lo que es casa habitación, integrar lo que vienen siendo los jardines y los patios interiores. Casi en todas las viviendas que he diseñado, los jardines los tengo interiores porque me gusta la permeabilidad entre interno y externo, que haya algo de transparencia y es muy agradable para los remates visuales. Quiero retomarlo a manera moderna, por decirlo así, lo que viene siendo los patios y la esencia mexicana de que puedes mezclar muchas cosas, pero los patios interiores antes eran unos grandes patios centrales en los cuales te repartían hacia todas las áreas y eran remates visuales muy, muy buenos. No siempre eran bien solucionados, pero eran unas cosas muy agradables. Entonces eso a mí me llenó mucho el ojo en lo que viene siendo en el diseño de vivienda. Cuando hago para vivienda para particulares, casi siempre integro en lo que vienen siendo los remates de sala, comedores, los jardines, y que tengan un área verde en la cual puedan de fijar su vista, jugar su vista, que les haga disfrutar su vivienda. Me ha tocado hacer viviendas de muchos tamaños y créemelo, muchas de las veces es muy difícil porque hay terrenitos que te dan de repente de 450 y de repente te sueltan la mano con terrenos de 30, 40 metros y de repente no sabes ni qué hacer con tanto terreno. 40 metros de frente por 80 metros de fondo para una vivienda y tú dices, ¿qué hago? Entonces ahí es cuando empieza la analogía, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que quiere el dueño? ¿Cómo son ellos? ¿Su estilo de vida? Entonces empiezas a mezclar una y otra cosa. La constancia en ser educados en una forma de analizar las cosas, la constancia y la forma en la que tú te puedas expresar, muchas de las veces la vas a encontrar no tan solo en un solo lugar.
A mí me decían, no, no es como ahora, que ustedes pueden entrar al internet y en mi tiempo, digo, no estoy muy joven, pero tampoco soy muy viejo, ¿verdad? Pero antes era, si no viajabas, era con revistas y ustedes ahora tienen la facilidad del internet. Pueden viajar a través de digitalmente a muchos lados y copiar muchas formas y expresarse de tal forma en la que ustedes puedan sentirse a gusto visualmente hablando. A nosotros los arquitectos se nos conoce en general porque toda la gente cuando van a otra ciudad es muy notorio. Van caminando y van viendo a la gente, van viendo los puestecitos y tú ves una persona, por ejemplo, del hábitat, simplemente no es necesario que sea arquitecto y son las únicas personas que van volteando hacia arriba, que están viendo las estructuras, que están viendo qué tipo de material les lleva y eso lo hace mucho el estudiante. Te lo digo porque es muy normal, o sea, estamos aprendiendo y es muy bueno porque de ahí tomas muchísimas ideas y tú las vas evolucionando. Tú visitas la Ciudad de México y la visitas del centro para abajo, es un México contemporáneo, normal, colonial, pero si tú lo visitas hacia a las áreas metropolitanas, a las orillas, a las salidas norponiente, es otro México totalmente diferente. No sé si lo conozcan para la salida a Toluca. Parece otra ciudad, parece una metrópoli de repente. Los edificios, las autopistas. Pues son muchos, fíjate, mexicanos, me gustaba mucho Legorreta, me gusta mucho Legorreta, Barragán, y es parte de lo que te comentaba. Ellos como mexicanos utilizan mucho los patios, los jardines interiores, y es lo que me gustaba a mí. En cuanto a los mexicanos, en cuanto a los exteriores, te puedo decir que de los que más me llamaron la atención en cómo hacían arquitectura tanto grande como pequeña es Le Corbusier. Él es el padre pues vamos a decirlo así, que de la arquitectura en ciertos ramos, ¿no? La arquitectura de Le Corbusier es muy fundamental para la arquitectura actual, para mi modo de ver, ¿sí? Este, prácticamente ellos son los que más me guié por ellos, tanto mexicanos como en mi formación como tal, como arquitectura, como arquitecto. En cuestión de apariencia, lo que más me gustó fue lo de Fran Nogueri, su arquitectura. Fue la que más me llamó la atención, por eso de repente diseñaba en la escuela ese tipo de cosas, pero siempre y cuando tuvieran una lógica dentro de. Mi primer proyecto fueron un par de viviendas en lo que vienen siendo Balcones del Valle. Y ahí de hecho están muy marcado lo que vienen siendo los patios interiores. Son casas que tienen patios interiores, pero una de ellas me tocó con un desnivel, en el cual el patio lo dejé a nivel de piso y el desnivel de las recámaras estaba abajo, pero era en el centro de cada uno de ellos. ¿Sí? Hay otra casa que está también mismo pegado allá a- al Parque Tangamanga, que también tienen patios interiores. Y te digo que es lo que más me marcó a mí y me gustó manejar ese tipo de diseño. Me gustaba mucho ese tipo de arquitectura. En aquel entonces estaba el edificio de las terrazas, el que está en Carranza, el de Legorreta, que tiene unas terracitas y está muy bonito en sus interiores, que tiene una columna principal en el acceso, que es el parteaguas del edificio. Lo utiliza como estructural y como simbólico. Y eso me llamó mucho la atención y las terrazas que maneja, ¿cuál tal se llama el edificio de las terrazas? Es mucha influencia y es dentro de tu formación, dentro de lo que vas viendo en el camino. Últimamente el tipo de construcción es muy rápida, es muy en serie, muy económica, por decirlo así. Práctico, pero desafortunadamente
las constructoras actualmente desvirtúan toda esa practicidad porque de repente ves un fraccionamiento nuevo y son de casas pie o pie de casas y lo único que ves en el fraccionamiento son puros tinacos, 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 tinacos. ¿Sí? Y no tiene ni forma, ni calle, ni remates. Lo que les interesa últimamente es el sistema económico. Y digo, no, no tiene nada de malo. Todo el mundo vamos hacia eso, todo el mundo buscamos algo económico, pero no siempre se cuenta con una buena asesoría. Nada más tratan de cumplir para poder construir. Puede tener remates muy padres, muy llenos de vida, no le hace el tipo de vivienda que sea, pero se olvidan de eso. Son calles, líneas y líneas, cuadros y cuadros, los cuales hasta se te aburre pasar por una misma casa y lo único que diferencia la casa de al lado, de la de al lado, de la de al lado, es que una es rosa mexicana, la otra es blanca, la otra es verde, pero el diseño es exactamente el mismo o le pusieron un techito y es una cosa espantosa. Una imagen urbana es lo que les falta mucho, demasiado. Ahorita no hay una conciencia urbanística, no hay una conciencia del vivir, de la comodidad, no le hace que sea económico, no le hace que sea pequeño, debe de tener esa esencia. Y muchas de las veces se guían por cumplir con un estándar de la norma de construcción y con que cumpla los metros cuadrados exactitos de que hay de donación, de calle y lo que sea, se les olvida totalmente lo que viene siendo la vivienda, se les olvida la gente, se les olvida lo que viene siendo la manera de vivir. Si tú ves un fraccionamiento actualmente, muchas de las veces cuando inician el fraccionamiento, son casas pequeñas y al principio tú ves los banderines y las casitas muy bonitas y apenas le cabe una camita, un comedorcito y lo que sea, pero al transformarse, al ir la gente ocupando esos fraccionamientos, ahora esos banderines en un futuro en la cochera vienen siendo los tendederos y se ve pésimo. ¿Por qué? Porque les acortan todo, diseño, eh, mm, estructura, espacio, remates, de todo, les quitan todo, le quitan toda licencia a la vivienda. Entonces, de tener algo comercial que puede ser bueno o regularmente bueno, lo denigran haciendo cajitas en serie. Hay muchas propuestas que tanto en la urbanización como en la vivienda o en el acomodo de la misma vivienda puedes hacer un conjunto en una arquitectura, un acceso. Últimamente también los accesos, nada más con que hagan un acceso grandote, se conforman y se acabó. Así son las construcciones ahora de las casas o viviendas en serie. Ponles un acceso bonito y la casa como termine, como quede. Tengo entre ellos dos viviendas, es una vivienda y un edificio. Denotan mucho lo que te estaba platicando hace un momento, de que la esencia de los patios, los remates, eso es lo que más me pudo haber llenado como diseño y se me permitió proponer en los aspectos, se me dio carta libre, entonces fueron los que más satisfactoriamente pude haber cumplido. Uno es el edificio en el cual trabajo actualmente. Se me permitió rediseñar las áreas de acuerdo al terreno y se pudo hacer una cosa un poquito diferente a lo que se tenía planeado. Y el otro es una vivienda también allá en San Luis Potosí, para una abogada. Se me permitió, se me dio la libertad de poder expresar y es el minimalismo, ¿sí? Es algo que, te digo, es algo sencillo, limpio, con patios interiores, que se me permitió dentro de áreas no muy grandes, porque el terreno es de 12 metros de ancho por 18 de largo, y se lograron muy buenos resultados a pesar del terreno cual era. Hay recámaras, te puedo contar de que tienen remates directos a los jardines, al jardín, y no son
normales, digo, la recámara, la más pequeña mide 4x4 libre y todas tienen baño vestidor. Y son 5 recámaras, entonces te puedo contar que interiormente me siento a gusto, que les di un espacio suficiente para poder desempeñar ellos sus actividades. Siempre he metido en mi cabeza eso de tener la mano libre para poder enseñar y la mente abierta para poder enfocar ciertas remates, vistas, que sean agradables a todas áreas, ¿no? Digo, en este caso fue las recámaras hacia el patio, la sala comedor hacia el patio, un remate que te haga sentir algo verde, algo bonito, algo abierto. Uno de los retos va a ser lograr integrar entre el urbanismo y la vivienda en serie, por decirlo así, en ese aspecto, ¿sí? Porque últimamente salen muy las constructoras muy a lo económico, a lo rápido, a lo mejor, y el reto a vencer va a ser que lleguen a construir o a tener algo más digno, más arquitectónicamente hablando mejor, ¿sí? Que tengan el reto de poder sacar adelante un diseño que aunque no sea o algo caro, algo lo que tú quieras llamarlo, que sea algo digno, porque se está repitiendo y se está cayendo en una forma repetitiva de hacer cajones, cuadros. Entonces, todo eso puede llegar a ser muy patético. Entonces, lo patético también lo pueden cambiar ustedes. Es un reto muy grande que podemos iniciar, digo, poco a poco. Ustedes poco a poco pueden iniciar a cambiar eso, implantar sus ideas sin tener que llegar a ser tan cruciales, por decirlo así. Pero sí se puede poco a poco cambiar. Es el reto para mí de que vayan quitando eso lineal, eso horizontal, eso en cuanto a lo que viene siendo vivienda. En lo demás tienen que pensar en espacios abiertos, en pensar en la gente, en lo que la gente vive como espacio. No importa el tamaño del espacio, tienen que sentir el espacio para que digan, a mí me gustaría vivir aquí, aunque sea un lugar pequeño. Ese es el reto que tienen que lograr ustedes vencer. Bueno, ya de mi parte sería todo, arquitecto, y de verdad muchas gracias por la entrevista y por el tiempo que nos pudo ofrecer. No se preocupen, ojalá ya haya cumplido con las expectativas de ustedes. Tienen mi currículum, si algo quieren preguntar de ahí, no hay ningún problema. Si tienen algo más que en un futuro quieran agregar o quieran preguntarme, con mucho gusto estoy a sus órdenes.